Háblanos, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Guíanos, edifícanos. Señor Dios mío, oramos para que tu Espíritu Santo nos ilumine. Ilumínanos, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que las verdades de tu palabra sean, Señor Dios mío, obrando como esa semilla que brota y de que dé fruto, Señor. Oramos, Señor, para que este alimento del alma, Señor Dios mío, sea, Señor, nutriendo a tu iglesia. Que estas verdades, como cantábamos, son verdades eternas, permanecerán por la eternidad. Que tu verdad sea edificando, Señor, a tu iglesia en este tiempo. Señor, ayúdame a exponer, Señor, tus escrituras, tu palabra, conforme tú, Señor, la escribiste, Señor. Señor, edifícanos, edifica tu iglesia, Señor, por medio, Señor, de esta exposición. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vayan abriendo sus Biblias en la primera carta a Timoteo. Estamos terminando el día de hoy la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, y queda el saludo. Pero vamos a ver algo importante en la palabra del Señor. Una cosa que me olvidaba en este día muy especial, muchos saludos del pastor Gustavo Regalada, de la iglesia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es pastor de Jeremías. Estuvimos charlando de Jeremías, el hermano de Antonella, que me estaba contando, bueno, que realmente estaba comprometido con el Señor, realmente fue un gozo. Estuvimos charlando con él y dice, no, dice, Jeremías está comprometido con el Señor, y un énfasis, me decía el pastor, realmente damos gracias a Dios. El otro pastor de la iglesia, ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es Dardo Leandi, a quien ustedes conocen, que estuvo con nosotros compartiendo. Dios mediante, en otro momento volverá a estar con nosotros. Ellos quedaron realmente muy bendecidos cuando vinieron y bueno, tenían ganas de volver en otro momento, Dios mediante. Y también, bueno, y charlando, bueno, de Jeremías, y mandó muchos saludos, así que damos gracias al Señor. Y también, bueno, nosotros mandamos a saludo a la iglesia y también a Jere, que Dios los pueda bendecir. Saben que quizá esto es muy conocido. Saben que 1 Timoteo capítulo 6 tiene una despedida que en realidad no suena como muy despedida, sino sigue dando las últimas indicaciones. En otras epístolas termina como una carta, bueno, saludá a este hermano, a esta hermana, saludo, todo, pero realmente esto termina como dando las últimas indicaciones, dado que está mostrando un énfasis. Normalmente nosotros, para ver una lectura rápida, a veces, como vemos nosotros, ¿no? Leemos el principio y después vemos el final y podemos pispear, ir viendo cuál es el objetivo de ese libro o de esa carta. Y pensaba cómo hacen, por ejemplo, que es conocido el método, cómo se entrena, aunque hoy es todo digital, pero cómo se entrenaba a las personas de la Casa de la Moneda del Tesoro de Estados Unidos para identificar los dólares falsos. ¿Dólares falsos o dólares verdaderos? ¿Cómo es el entrenamiento que tienen ellos? Bueno, empiezan a mirar uno por uno los billetes y a ver cómo lo identifican. Bueno, una de las formas que ellos tienen, lo llevaban a tener contacto con el billete de dólar. Vieron que el billete de dólar tiene una textura muy especial. Está hecho también con parte de piel, una tinta especial, un color especial, unos sellados, todo. Pero ¿cuál es la forma que ellos estaban enseñados ahí, ¿no? Para identificar, inclusive se entrenan en la FBI en ese lugar. Y para tener la gente del tesoro, ¿qué los hacen? Estar constantemente con los verdaderos. Manipulan y están constantemente con lo verdadero, hasta que por ahí ya llegan a tener tal sensibilidad en el tacto y en la vista que ya solo diferencian que el verdadero, un billete verdadero, un billete falso. No le están diciendo este es falso, fíjate acá. No, directamente los hace estar constantemente con el verdadero. Entonces ya cuando se detecta algo que está a una anomalía, se detecta algo directamente al menor cambio, a través del tacto lo miran y ya lo identifican. Pero ¿cómo es? Es pasar tiempo en contacto con lo verdadero, con los billetes de verdad. Pasan tanto tiempo que ya solo sale. Entonces, así nosotros, los cristianos,
¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo el significado, ¿no?, de esto? Nosotros los cristianos debemos estar constantemente en contacto con la verdad de Dios, empapados con la verdad de su palabra para librarse y librar a otros de la mentira y la destrucción de las almas. Acá hay un contenido de verdad, un contenido teológico, y en estos últimos 2 versículos, más o menos nos llevó tiempo, no sé bien cuánto tiempo, son como 32, 33 con este sería, 33 sermones podemos sacar en esta pequeña carta. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, son verdades que ameritaban escudriñar, ahondar en las profundidades de la palabra. Por eso es el tema. ¿Por qué? Porque algo de las convicciones que nosotros tenemos tenemos que predicar la palabra de Dios de acuerdo al criterio del autor. Casualmente es Dios mismo. Entonces, yo no tengo los derechos de autor, no tengo derecho a editarla, sino a exponerla tal cual Dios lo dijo, para edificar a su iglesia. Y es el medio que Dios permitió para hacer eso. Entonces, en este saludo que está haciendo Pablo, dice así la Escritura. Vamos a leer capítulo 6, verso 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los que falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Saludo medio raro, digo, una despedida. Timoteo, fíjate lo que se te ha encomendado. Guardalo, lo que se te ha encomendado. ¿Qué es guardar? ¿Me lo llevo al bolsillo? ¿Me lo llevo en un cajón? ¿Lo entierro? ¿Qué es guardar? ¿Y qué es lo que se le encomendó? Como pregunta, ¿no? Y hay cosas que tiene que evitar. Ahí le está dando también una orden. Evita las profanas pláticas, las charlas profanas, las conversaciones y los argumentos de lo que falsamente se llama ciencia. Ciencia tiene que ver con conocimiento. Pablo está determinado a dar, este es el contexto, las últimas directivas para poner en orden, ¿qué cosa? La iglesia. Una iglesia que estaba en conflicto, una iglesia que se estaba desviando de la verdad. Entonces lo que tenía que hacer Timoteo era traer orden y volver a restaurar la verdad de Dios a una iglesia que había abandonado la verdad y estaba desordenada. La iglesia no es cualquier cosa o moverse de acuerdo al criterio del líder de momento como se le antoja. La palabra de Dios nos tiene un orden, nos muestra qué es la iglesia, cuál es el motivo de la existencia de la iglesia y qué es. Y una de las cosas que a través de la epístola vemos cuál es ese secreto, que lo vamos a ver, qué es lo que se le encomendó a Timoteo, ese orden, ¿no? Y así a través de su emisario, que es Timoteo, era defender y atesorar ¿qué cosa? Las verdades de Dios, que es el evangelio, que es el misterio de nuestra fe. Nosotros podemos ver en la escritura, Timoteo debía ¿qué cosa? Guarda lo que se te ha encomendado. Timoteo tenía que guardar un tesoro invaluable. Guardar tiene que ver cómo poner en custodia, atesorar, guardar un tesoro. Como hacer un depósito, guardar lo que se te ha encomendado. Es como que vos te han hecho un depósito. En el banco bajo caja de seguridad, vos tenés que guardar ese tesoro que es invaluable, que no debía corromperse ni arruinarse. ¿Por qué? Este era el deber que tenía. ¿Y de qué tesoro estamos hablando? Obviamente no es dinero. No estamos hablando de cosas materiales como oro, plata, sino el mayor de los tesoros, el Evangelio de nuestro Señor. Esto le fue encomendado, es proclamar el misterio de los siglos revelado en Cristo. ¿Cómo podemos ver cuál es el misterio de los siglos? Capítulo 3 de 1 Timoteo, versos 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Netamente cristológico, el misterio de la fe. John Piper toma un extracto en su libro Asombrados por Dios,
no, Dios es el Evangelio, y hace un extracto de un puritano, Jonathan Edwards, una persona realmente muy usada por Dios en el siglo XVIII, dice, un sentido verdadero de la excelencia de Dios y de Jesucristo, y de la obra de redención y las formas y obras de Dios que se revelan en el Evangelio. Son poseedores de una gloria divina y superlativa, una excelencia que es de un tipo infinitamente más elevado y de la naturaleza más sublime, y una gloria que con grandeza los distingue de todo lo mundano y temporal. Aquel que es iluminado espiritualmente lo percibe y lo aprecia realmente. No cree que Dios es glorioso de manera meramente racional, sino que tiene un sentido de gloria de Dios en su corazón. La iluminación de Dios, el Evangelio, el Espíritu Santo iluminando el corazón, no tan solo decir, sí, Dios es glorioso, sí, en mi intelecto, sino que en tu corazón, en tu vida está iluminado Cristo y tenés ese alto concepto y sentido de la gloria del Dios viviente. ¿Qué es la gloria? Es como hablar bien de algo, son los logros de una persona. ¿Qué es la gloria de un deportista? Los campeonatos que ganó. La gloria de Messi serían los campeonatos que ganó, todas sus glorias deportivas, digamos. Esa es la gloria de Messi. La gloria de Dios es Cristo mismo. La gloria de Dios es la misma esencia de Él, en su divinidad, en su eternidad, en su infinitud de sus atributos, manifestado y revelado en Dios hecho carne, Jesucristo, y que nos es iluminado por la obra del bendito Espíritu Santo de Dios. Ese misterio del Evangelio es lo que nos guarda a nosotros cada día. Lo central es la verdad de Dios, lo que le fue encomendado por el llamado. Timoteo era como un custodio de un relicario, y en esto debía concentrarse. La iglesia fue llamada columna y baluarte de la verdad. Hoy en día esta verdad, más que nunca, está en disputa. ¿Por qué? Por el relativismo moral y filosófico de esta época, que ha permeado inclusive a la iglesia, lamentablemente. Este periodo conocido como la posverdad, en el ambiente filosófico, esta era se la llama la posverdad, porque ya dicen, bueno, toda verdad absoluta, no hay verdad absoluta, sino que todo tipo de verdad es como yo lo veo. Toda percepción de lo verdadero y todo punto de vista se debe considerar válido, entonces toda verdad es relativa, o sea, bueno, él es la verdad según vos, pero según yo no es así. Se cumple lo que dijo Chesterton en el siglo XIX, un filósofo. Decía, llegará el momento que si sigue esta línea de pensamiento, va a haber que desenvainar la espada para decir que el pasto es verde. Este es el tiempo. En un sentido filosófico, hoy, gente, lo ves, es un varón, pero se autopercibe mujer. Es una mujer y se autopercibe varón. Y como se autopercibe por un problema acá, se autopercibe, problema espiritual grave, vemos, se llama pecado. Por eso, y hay que considerarlo como se autopercibe. Dios establece una verdad eterna, su creación, Él creó solo 2 géneros, no los más de 120 que se dice hoy en día. Darle la razón para que no se enoje, no, lo que tenés que hacer es guiarla a esa persona a que vea según Dios. Nos lleva a este tiempo que muchos ceden a esa tentación de adaptarse a la cultura de la época, pero siempre la iglesia verdadera se aferró a la verdad en medio de impetuosas tormentas, en medio de persecución y de las falsedades que surgen de los engañadores, que inclusive desde adentro. Y esta verdad Timoteo la heredó de su abuela y su madre. Fíjense en el capítulo 1, 2 Timoteo, verso 5. Dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también, que en ti también. Fíjese la gran influencia que son las mujeres piadosas en sus casas y en sus familias. La abuela y la madre. Mujeres piadosas, eran mujeres judías que después creyeron en Cristo, creyeron en Jesús, pero fueron de gran influencia. Las mujeres tienen un rol fundamental en la piedad de su casa, en la crianza de los hijos, y es ese rol que este relativismo moral, este falso llamado liberación, este feminismo radical, termina destruyendo esa imagen.
este hombre de Dios fue lleno de Dios, del conocimiento de Dios desde niño. Y ahí se ve la mano de la abuela y la mano de mamá. Algo maravilloso de observar. Esta verdad, que es una verdad eterna, habla sobre la salvación, pero conforme ¿qué? A la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Timoteo no estaba enseñando lo que se le ocurrió a él, o por ahí como se le ocurría a Pablo, como se le ocurría a Pedro, porque como mismo Pablo decía en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versos 3 y 4, 1 Corintios 15, 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Las Escrituras tienen un rol fundamental, son la inspiración de Dios, fue exhalado por Dios. Por eso la Biblia tiene autoridad final sobre la iglesia. No quiere decir que es la única autoridad. También tenemos los catecismos, tenemos las confesiones, tenemos los credos, que fueron escritos como la voz de la iglesia, pero todo tiene que estar sujeto bajo el paraguas de la autoridad final de las Escrituras. Cristo, no es que Él vino un día y dijo, bueno, yo soy el Mesías, síganme, e hizo una campaña política, no. Cada milagro que Él hacía, cada lugar donde Él fue, los milagros, los que Él enseñó, lo que habló, era para acreditar, según lo que estaba en los libros que habían escrito los profetas, que habían escrito en los libros históricos, para testificar que Él realmente cumplía con los requisitos para ser reconocido como el Mesías de Dios enviado. Y esta verdad debe ser protegida ¿de quién? De los ladrones que pretenden quitar la centralidad de Cristo y guiar a las personas al error. Muchos quieren hacer lo que se les antoja y tienen quizá un poco de capacidad de ser un buen comunicador, pero muchas veces vemos sus corazones que quieren desviar a la iglesia misma, tanto desde adentro como desde afuera. Personas no creyentes o con un corazón corrupto que terminan creyendo mentiras y guían al error. Y eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Entonces por eso Pablo es la premura. Fíjense que toda la carta está permeada de eso. Es un sentido de urgencia que Pablo tiene. Dice estas cosas, yo te escribo, quiero ir a verte, pero si no llego, esto tenés que ordenar. La mejor manera de examinar esta verdad en una iglesia no es ver si el pastor es carismático. No es ver si el pastor es simpático. Habla bien, es un showman. Está lindo, o sea, que un pastor pueda... Algunos tienen ese carácter, tienen buen carisma y gloria a Dios. O sea, no hay pecado en eso. O sea, es su personalidad conforme Dios haya llevado. O sea, si es una persona afable, simpática, está buenísimo. La Escritura dice que los pastores tienen que ser amables, no pendencieros. Pero ¿qué pasa? Decir, acá está la verdad, porque este pastor habla bien, porque este pastor junta gente. Esa no es la forma de mirar la verdad. Ni mirar cuántos miembros tiene la congregación, o qué tipo de compañerismo que respeta y se practica, o cómo maneja las finanzas, o cómo es respetada la comunidad. Esos no son parámetros. No, mirá, acá hay gente honesta, no, acá no te estafan, nada. Está bien, buenísimo, pero ese tampoco es un parámetro para decir, acá está la verdad. Porque todos me quieren, yo me siento bien, me siento a gusto en este lugar. Entonces, esto debe ser verdadero. No es un evangelio basado en las emociones y en un rol social. Para eso puede estar un club, un centro de jubilados. ¿Cuál es el parámetro? Es saber cómo en ese lugar se usa la palabra de Dios. La clave es si se enseña y vive la verdad divina de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esta es la responsabilidad de toda la iglesia, en todo tiempo. Estas Escrituras se deben tratar, enseñar y manifestar con reverencia, ya que es la revelación de Dios mismo, o sea, su voz.
Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119, versos 161 al 163. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor ¿de qué? De tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Fíjense qué alto concepto, y hasta Dios mismo tiene un altísimo concepto de su palabra, como el autor. Ya terminando, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2, es el último capítulo del profeta Isaías, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ¿a qué? A mi palabra. La palabra de Dios es la inspiración de Dios mismo, de hecho, es una extensión de Dios mismo. Entonces, por eso la iglesia debe honrar y respetar la palabra de Dios, porque es surgida del mismo aliento de Dios. Es una extensión de Dios mismo, por eso debemos amarla, porque es la revelación donde Dios, es la autorrevelación de Dios. Es la revelación específica de Dios. Una cosa es la revelación general, que todo el mundo tiene a través de la creación, la naturaleza, donde uno puede tener una idea sobre Dios, un Dios de amor que creó todas las cosas, nos da el sustento. Pero esa creación no testifica que el ser humano está muerto en su delito y pecado, no testifica de la necesidad de un salvador, de un mediador, de huir de la ira de Dios. Esa es la revelación especial de Dios. Y la revelación especial de Dios es su palabra, donde nos da testimonio de que el ser humano ha pecado y necesita un salvador. Por eso no consiste en decir, uy, qué simpático es el pastor. Los pastores no estamos puestos para ser simpáticos. Si alguno lo tiene como su personalidad, bárbaro. Debemos llevar esto. Es el descuidar de las Escrituras, es deshonrar a Dios, y esto es grave. En un lugar donde se descuida las Escrituras, se las trata así nomás. Leo un texto bíblico y después me las paso contando de mis experiencias. Algunos de mis sueños, de mis revelaciones, o mis propios proyectos, o mi autopromoción personal. Y no enseño las Escrituras. Eso es grave. Puedo usar la Escritura para hacerla como trampolín, para decir lo que yo quiero. Entonces se denomina eso en predicaciones positivas la predicación ebria. Y hacen como un dibujo de un hombre que está ebrio, que está borracho y se está apoyando bajo la columna del alumbrado público. Pero en realidad la Escritura la está usando más para sostenerse más que para ser iluminado. Donde quiero hablar lo que yo quiero decir, pero no estoy examinando de hablar lo que la Biblia dice, lo que Dios inspiró. Eso hay que tener, y eso hay que ver y examinar. Eso produce personas que terminan siendo duras y rechazan la palabra de Dios. No, yo voy a la iglesia porque ahí cantan lindo. Voy a la iglesia porque realmente un grupo re entretenido. Y después, bueno, tienen el show, las danzas. Hoy en día es todo danza profética. La predicación, la profecía viene profetía, proclamación. Cuando se está predicando la palabra, se habla la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios, ahí se está profetizando. El danzar, el bailar, eso no tiene ningún lugar. En la historia de la iglesia no existe. Eso es un invento moderno, como un medio carnal para atraer a las personas. Y eso es pecado. El baile no tiene nada malo en sí. Si usted quiere bailar y va a una fiesta familiar, un lugar a bailar, baile y disfrute. Pero no es parte del culto a Dios. Entonces nosotros vemos en este tiempo el uso de la palabra de Dios y es deshonrar a Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura?
Apocalipsis, capítulo 22. Digamos, vamos a ver el punto de vista de Dios. Porque no, si no pasa nada, total Dios es amor. Bueno, Apocalipsis 22, 18, 19, dice la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Digamos que Dios no está muy de acuerdo que quitemos o agreguemos cosas a su palabra. Por eso hay que hacerlo con temor y temblor. Lo hacemos con gozo, pero con reverencia. El riesgo siempre es grande. El riesgo siempre es grave. Y es continuo. Pablo conocía esta presión, así que alienta a Timoteo a cumplir con su deber. Y este es el centro del llamado pastoral: conocer e interpretar bien las Escrituras. Como dice la Escritura, que debemos presentarnos como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien de la palabra de Dios, o como otra traducción dice, que traza bien la palabra de Dios. La traducción más exacta habla de trazar, que tiene que ser un lenguaje náutico, tiene que ver con el manejo de las naves, de los barcos. Cuando está con el compás, el capitán yendo y trazando el rumbo, las coordenadas, debe tener claro. Porque un barco, vos decís, bueno, te separaste un grado nada más en latitud y longitud. Un grado, quizá acá, adelante, un grado son 5 metros, pero en varios kilómetros te fuiste a otro país. Y si una persona no traza bien las Escrituras, se llama así predicador, y no traza las Escrituras, podés hacer un desastre. Pero a muchos no les importa. ¿Por qué? Porque esa plataforma les da ganancia, esa plataforma les da fama, conocimiento, y predican lo que no tienen ni idea. El llamado pastoral, y en lo que tenía Timoteo, por eso dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Era custodio de ese tesoro y debía defenderlo. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan que para la edificación de la iglesia y la acechanza de los falsos está latente y va a surgir, y surgió. Se cumplieron las palabras que dijo el mismo Pablo a la iglesia de Éfeso 10 años antes, cuando él ya no era el pastor de Éfeso, o sea, él ya se tenía que retirar y viajar, se estaba despidiendo de los hermanos en un puerto, cuando él se volvía. ¿Y qué les dijo a los hermanos? En el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, le dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces vemos ahí en el Señor cómo Dios está obrando, y esas palabras se cumplieron. Porque ahí estaba hablando de dos personas que eran, posiblemente, estaban, cuando él dio esa palabra, despidiéndose en el puerto, en Fileto, él estaba dando esa palabra, y posiblemente dos de los ancianos de la iglesia eran Himeneo y Alejandro, como dice la Escritura. Entonces debemos ver que también Pablo les da un efectivo y poderoso remedio para evitar este problema, para salvaguardar o salir adelante. No los dejaba solamente: bueno, ustedes van a venir los falsos. ¿Y qué hacemos, Pablo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hacemos? Porque bueno, está bien. ¿Y cómo hacemos? Bueno, en el mismo pasaje de Hechos 20, pero en el verso 32 les dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en toda, dice, en los santificados. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, o sea, construir sobre el cimiento y darles ¿qué? Una herencia con todos los santificados, los miembros de la iglesia. Pablo encomienda a Dios mismo y a la palabra de su gracia.
Esa es la salvaguarda que debe tener un hijo de Dios y un siervo de Dios y lo que debe tener todo creyente. Porque la iglesia también debe examinar, debe leer, debe madurar y entender la palabra del Señor. Este poderoso remedio, antídoto, era para salvaguardar la iglesia. Y esta es una misma encomienda que es dado primariamente es al pastor Timoteo, primariamente es a los pastores, pero por extensión se aplica también a la iglesia. ¿Por qué? Porque la batalla se puede volver intensa. Esto es algo que ya hablaba un hermano del Señor, llamado Judas. Este no es Judas Iscariote, sino era Judas, hermano del Señor, un hermano, un hijo de María y de José. Judas está justo antes de Apocalipsis, tiene un solo capítulo, pero en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente, o sea, con esto vamos a agarrar las armas y salir a atentar con la vida de otro que no piensa con nosotros, no. Pero tiene que ver con los argumentos y tiene que ver en otro tiempo también con la persecución real y física que había. En este mundo occidental hoy tenemos batallas de argumentos y en algunos lugares hay persecución de cristianos. México es un lugar, Colombia también. Hay varios lugares donde también persiguen físicamente, pero la batalla es por la verdad de la palabra. No todo lugar donde tiene grandes estadios y grande cantidad de gente y digan que son la iglesia, muchas son sinagogas de Satanás. Entender que estas verdades tienen que ser protegidas y tienen que ser proclamadas el verdadero evangelio de salvación, aunque duela. Ese es el primer encabezado. Segundo encabezado tiene que ver con cómo evitar el error, porque está bien, me está diciendo, bueno, guardate tesoro, evitá, bueno, evitando, ¿qué cosa? Las palabras, las profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre conversaciones vacías que no tienen sentido, unas conversaciones que no edifican para nada, perder el tiempo. Pablo deja a Timoteo en Éfeso para enseñar y corregir toda la luz de la palabra de Dios. O sea que hay cosas que debe evitar, porque todo lo que tiene que hacer Timoteo es según la palabra de Dios. Tiene que evitar pláticas profanas, o sea que quitan valor sagrado de las cosas. Algo profano le quita el valor sagrado. Si yo saco este púlpito, digamos así, o sea, yo voy y saco y me pongo a enseñar otra cosa, entonces yo estoy cometiendo profanación, no del púlpito, sino de quitar la palabra de Dios y quitarle la solemnidad a la predicación. Empiezo a hablar mis fórmulas. Esto es caso de la verdad del Evangelio, porque Pablo también habla de hablar esa verdad del Evangelio. Como dice que es conforme a la verdad de mi Evangelio, decía Pablo. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 33, dice lo siguiente: no erréis, fíjense, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si uno toma solamente ese versículo ahí, descolgado, uno ¿qué puede decir? Claro, las malas conversaciones son malas palabras, estar criticando a otra persona, y bueno, entonces claro, eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces uno termina contaminándose, terminó siendo grosero, un lenguaje soez, un lenguaje maleducado, chabacano, no está hablando. El contexto de esa palabra, Pablo está enseñando sobre la resurrección de Cristo. Está enseñando a la iglesia sobre la resurrección física de Jesús, porque había miembros en la iglesia de Corinto, como eran griegos, ellos era casi repulsivo eso de que Jesús hubiera resucitado físicamente. No podían entender eso, porque la filosofía griega, el platonismo, tomaba que todo lo que era espiritual o eterno, etéreo, era lo bueno, lo puro. En cambio, lo material era algo inmundo, era todo malo. El mundo físico estaba malo, corrompido. Entonces no podía entender de que Jesús, siendo Dios, se ha resucitado físicamente. Siendo un Dios, tenía que estar en la eternidad
como son los dioses griegos, pero ¿qué pasa? Él estaba enseñando, refutando ese pensamiento, enseñando sobre la resurrección de Jesús que se hizo en forma física, no resucitó espiritualmente como hoy enseñan otras religiones como Testigos de Jehová, que Jesús resucitó espiritualmente. No, resucitó físicamente. Ese es el contexto, esas malas conversaciones, o sea, participar en conversaciones donde hay error de doctrina, donde hay mentira, donde hay engaño, eso corrompe la fe y el corazón de las personas. Muchas veces decimos, esta persona es un inmoral y decía que servía a Dios. Muchas veces hay que ver qué teología también seguía, qué percepción de Dios tenía. Muchas veces los errores teológicos, errores de conocimiento escritural, te llevan a una vida de pecado. Muchos andan desordenadamente por ahí diciendo, son creyentes y viven en un desorden. Bueno, Dios no es así. En Éfeso estaban Himeneo y Alejandro, que enseñando otra doctrina perturbaban y hacían abandonar la verdad de Dios tras sus fábulas. Eso es lo que se llama la ciencia. Se refiere a todo conocimiento, pero este conocimiento que es falso. Toda falsamente llamada ciencia, o sea, no tenés esas conversaciones, y quizá Timoteo también, por ahí se estaba enredando en esas discusiones, a veces son esas discusiones necias, discusiones que no tienen sentido, personas que no quieren entender y no quieren comprender, uno los está exhortando, le quiere enseñar y no hay manera, no quieren saber nada, entonces no perder tiempo con eso. Personas que transmitían herejías. Himeneo y Alejandro enseñaban que ya la resurrección se había efectuado. Entonces, bueno, vivamos como querramos, fue algo espiritual en el corazón, pero realmente no había ocurrido. Entonces, negaban cosas graves. Eso era Himeneo y Fileto. Y Himeneo y Alejandro enseñaban quizá lo mismo. Como en el capítulo 1, verso 7 de Timoteo, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Perturbaban a la iglesia tras sus fábulas. Pedro también habla al respecto. La carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, versos 1 y 2, habla lo siguiente, todo el contexto de falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo mismo que en el capítulo 4 le dice que por la hipocresía de muchos, Pablo le decía a Timoteo, muchos apostatarán de la fe. Falsos maestros. Como hubo falsos profetas en la antigüedad en Israel, así en la iglesia habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente. Esto se refiere a un vocablo de entrar como en punta de pie. Cuando un ladrón entra en puntita de pie para hacer ruido, así muchos no arrancan. Bueno, hola, yo soy falso maestro. No. Quieren seducir a las personas, tener buen trato, muy sonriente, muy amable. Pero ahí de a poco empiezan a tirar el veneno, porque falsa doctrina es veneno en los corazones. Y a veces si no se identifica enseguida, después ya es tarde. Por eso ellos, Himeneo y Alejandro, fueron excomulgados. En el verso 20 del capítulo 1, donde Pablo le dice a Timoteo, por los cuales ya los he entregado. Los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes le entregué a Satanás para que prendan a no blasfemar. Entregar a Satanás dice entregarlos al mundo. No es que los entregó a Satanás mismo. Es un principio, al adversario los excomulgó, los expulsó de la iglesia. Porque hay que actuar de esa manera. También a Tito, después vamos a ver cuando hablemos de Tito, en el capítulo 3, le dice, a aquellos que causan divisiones, después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalos. No estamos diciendo, y no estoy diciendo que por una persona que pueda tener un concepto distinto, no, ese es hereje, no, estoy hablando en cosas fundamentales de la fe, y que tenga un espíritu constantemente de incitar a rebelión, desobediencia. En ese sentido estamos hablando. No quiere decir que no puedas pensar distinto al pastor, que no puedas tener otro criterio quizá. Uno debe pensar, Dios nos dio cerebro, materia gris, y el Espíritu Santo ilumina y puede tener un concepto.
en verdades quizás secundarias, pero no en verdades fundamentales. Lo mejor para evitar este error es edificarse en la verdad, es buscar cada día conocer a Dios en oración y la lectura de la palabra. Es la autorrevelación de Dios mismo. Esto es rechazar la mentira, es batallar, ya que la única alternativa a la verdad es el engaño, no hay un camino intermedio. La alternativa a la verdad de Dios es el engaño. Puede parecer una verdad o media verdad. Tomar esa media verdad te lleva a destrucción. Muchos eligen esas medias verdades. Muchas congregaciones se abrieron a la cultura de la época, cometiendo inmoralidades y haciendo pecar a otros. Como dice la Escritura, cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes van recorriendo, van en barco y juntan a otros y los hacen 2 veces más hijos del infierno de lo que son. Preservarse el engaño es pasar tiempo con Dios y usar los medios de gracia. No hay un camino intermedio. No hay un camino intermedio. La alternativa a la verdad es el engaño. Y una de las cosas es como decir, voy a citar un ejemplo del pastor Enrique Virolo. Usted puede conseguir el número de teléfono y comprar de una empresa la que tenga el agua mineral más pura de todo el mundo. La mejor. Entonces se va, puede ir al sur argentino o puede ir a la provincia de Mendoza, donde está una fábrica, la Villa Vicencio, unos lugares de más pura agua de todo el planeta. Y se puede comprar y puede tomar esa agua. Pero ¿qué valor tiene tomar esa agua pura si usted 2 o 3 veces en el día va y toma agua de la alcantarilla? ¿Qué efecto hace esa agua? Nada. Te va a terminar enfermando por tomar agua contaminada. Entonces hay que tener claro en la verdad de Dios. No se puede estar a medias tintas. Tenemos que tener en claro. Tenemos que tener claro la verdad del Señor en nuestras vidas. Esta obra del Señor. Timoteo debía establecer y ordenar esa verdad de Dios. Que no enseñen otra doctrina. Es que se ordenen los roles. Fíjense, una de las cosas, de las verdades que Timoteo tenía que establecer, y son títulos que vamos a recorrer a través de la carta, que ya lo hemos visto. Puede ser más exhaustivo todavía, pero vimos. ¿Qué es lo que debe ordenar? Que no se enseñe otra doctrina. Como dice, para esto te dejé en Éfeso, para que mandes a otro que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Para eso te dejé allá, para que mandes. No fue sugerir, mandá, fue una orden. Que se ordenen los roles de los hombres y las mujeres en la congregación. Que se establezcan ancianos y diáconos que cumplen los requisitos bíblicos. Refutar el engaño doctrinal, nutrirse de la palabra de Dios, ser ejemplo de los creyentes, cómo tratar con el pecado en la iglesia, el trato con los necesitados, el sostenimiento de ministerios, la disciplina a los ministros, corregir y exponer a los que quieren usar la fe como medio de ganancia, pelear la buena de la batalla de la fe, a los ricos que amen a Dios por sobre sus posesiones practicando la liberalidad. Y así podemos seguir más. Timoteo no debe tener concesiones con el engaño. El pastor debe conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a defender lo que no conoce? ¿Cómo alguien va a defender y va a identificar un engaño si no conoces la palabra de Dios? O sea, tenemos que estar en total contacto con lo verdadero para cuando venga lo falso, uno enseguida surge. No, porque hay una nueva revelación acá. Dios me dio esta nueva experiencia, se han hecho libros. Hace muchos años, cuando yo estábamos recién casados, y surgió un libro, La oración de Jabes. Y se vendió como la fórmula para recibir bendiciones. Por ahí a uno le resultó, listo, fue bestseller esos años. No sé cuántos años fue bestseller. Jabes, personaje en el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, y hablando una oración, quería que Dios lo bendiga. Y Dios lo bendijo. Entonces ya era todo eso, el bestseller. Este es el método. Siempre queriendo poner los métodos. Otra nueva revelación, la oración de Josué.
Porque si detuvo el sol y la luna, entonces Dios te da victoria en las batallas. Otros ya más extremos, yendo, vení a la sanidad interior. Es un gran engaño, una gran mentira que hubo durante muchos años. Los encuentros que se hacían retiros espirituales. ¿Y encuentros para qué? Para recibir sanidad interior y revolver el alma y de tus sanidades de antes. Porque todo era resultado, vos te movías así por los traumas del pasado. O sea, nunca tenías responsabilidad vos. Siempre era culpa de tu abuelo, tu tío, tu hermano. Esos encuentros que copiaron el modelo de los jesuitas, creado por Ignacio de Loyola, el brazo armado del papado católico romano. Esas disciplinas espirituales vienen de ahí. Unas experiencias místicas. Y la iglesia lo incorporó. Y mucha gente con tendencia mística, esto era, acá está la verdad de Dios. Movimiento apostólico y profético, movimiento palabra de fe. Usted tiene que creerlo, proclámelo. Sí lo puedo, sí se puede, el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús lo usan como la fórmula mágica. Cuando Jesús dice, todo lo que pedís en mi nombre será hecho para que el Padre sea glorificado en el Hijo, quiere decir que vas a orar en la actitud que tuvo Jesús, en la sumisión que tuvo Jesús a la voluntad del Padre, en la humildad, en la honestidad que Jesús hacía y con el carácter de Cristo. No es el abracadabra. Por eso Él tenía que hablar, ordenar todas esas cosas. Por eso tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo defender yo lo que no conozco? A veces, ¿cuál es el tema? Muchos dicen, bueno, vamos a predicar, leen un texto y después ya empiezan a contar su testimonio. Y testimonio, y testimonio, y testimonio, y testimonio. Y a algunos, bueno, por ahí les gusta llorar, y bueno, tienen esa tendencia a manejar y manipular emociones. Y aquellos que saben manipular emociones, por ahí saben personas que por ahí lo ven un poquito con una cara de preocupación y empiezan a hablar y hablar, hasta se paran adelante y le empiezan a hablar y donde ven que cayó una lágrima, listo, papa. Son falsos. Manipulan las emociones de las personas. Los hacen ilusionarse en castillos de colores. Que todo está bien, este es tu año, siempre el mismo mensaje, ¿no? Este es tu año de gloria, tu año de cosecha, tu año de resurgimiento, de reverdecer. Rara vez te dicen tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que dejar de mal administrar tus finanzas. Tenés que dejar de engañar a tu esposa. Tenés que dejar de engañar a tu esposo. Tenés que dejar de mirar lo que no tenés que mirar en el celular o en el internet. Tenés que honrar y criar y tratar bien a tus hijos. Tenés que enseñarles, no, eso no. Tenés que dejar de ser un haragán y un vago y ir a trabajar, buscar trabajo. Tenés que creer en Cristo como tu Señor y Salvador, porque si no, te vas al infierno eternamente. Hoy puede ser de salvación. Esas cosas casi no se dice nada. Son todos mensajes dedicados a las personas. Le dicen lo que le quieren decir. Por eso es preservar del engaño. Por eso es la batalla de la fe. Los pastores no están colocados por Dios para ser simpáticos, carismáticos. Están colocados para salvaguardar a la iglesia, pastorear la iglesia del Señor, nutrir con las verdades del Señor, protegiéndola de esa manera. ¿Por medio de qué cosas? La proclamación, la enseñanza y la vivencia del Evangelio. ¿Qué le dice a Timoteo? Tenés que predicar, tenés que enseñar y tenés que ser ejemplo. Por eso también dice, ten cuidado de ti mismo en la doctrina. Realmente fue penoso escuchar un pseudo apóstol, un conocido mío por Facebook, conocido de nosotros, de una transmisión en vivo de un apóstol. ¿Qué es lo que estaba predicando? Estaba dando testimonio de un hecho poderoso de Dios, donde habla, no, miren, yo venía unas personas hasta que practican ocultismo y le estaban haciendo un trabajo en la casa, muy fuerte. Y él quiso salir y dice él que el Señor dijo, no tenés que permitir que hagan trabajo en la vereda de tu casa. Entonces bueno, fue a orar, entonces la gente agarró y se fue. Y dice que yo me paré y empecé a orar y reprender en el nombre de Jesús, rompo todo trabajo. Y después en un momento dice que escuché la voz del Señor. Porque ellos tienen el teléfono rojo, ¿no? Hasta aquí la Biblia ni se había tocado. Y el Señor le había dicho que no, esta es una ofrenda a Satanás. Esto está honrando a Satanás.
Y esto yo lo voy a romper, pero no se hace con oración. ¿Cómo se hace? Sino con una ofrenda, porque esto es una honra y esto es una cuestión de honra. Fíjense qué atractivo y seductor es esto. Esto es una honra a Satanás, pero ¿cómo se vence esto? Con otra honra. ¿Cómo se va a romper eso? Cuando vos me honres a mí con una ofrenda. Dios le estaba diciendo a este apóstol, supuesto. Entonces, ¿qué hizo? Lo dice ahí, yo en un momento decía, no sabía si reír o llorar, ¿no? Se puso a mirar las cosas que había ahí, entonces encontró, generalmente, bueno, esos pochoclos, que son las ofrendas a los demonios que hacen, ¿no? Había un pedazo quizá de gallina y otras cosas más, alguna bebida, y calculó el precio de todo, entonces juntó el doble. Señor, yo voy a darte una ofrenda a la iglesia, el doble lo que. Entonces cuando llegué a la iglesia, entregué la ofrenda. Señor, esto es para ti. Ahí dice esta persona, ¿no? Sentí como un manto que me cubrió y el Señor me dijo, yo he roto el trabajo por la honra que vos me diste a mí. La gente aplaudiendo como foca, pero ¿todo para qué? Porque ahora tenemos que honrar al padre espiritual de esta casa. O sea, esa persona es el apóstol del pastor del lugar, digamos. Hay que honrar al padre espiritual de esta casa y honrar, hay que hacer una honra. Y todo fue el tema, ¿para qué? Para levantar la ofrenda. Y supuestamente bendecir ahí. O sea, fíjense todo el artilugio, cómo seduce a una persona. Es con honra. Entonces yo quiero honrar a Dios con la ofrenda y para honrar a mi padre espiritual. Sí, la Biblia habla de que deben tenerse por doble honor a los que trabajan en predicar y enseñar, obedecer a los pastores y la honra como hermano mayor en la fe, está bien. Pero eso no tiene ninguna base en las Escrituras. Pero la gente, como rechaza la Escritura, viven en un engaño. Eso es una secta neopentecostal. Y el problema es que están engañando, eso son doctrinas de demonios. Dios en todo tiempo en el pasado habló por medio de los profetas, los ancianos, pero hoy nos habla por el Hijo. Ya no hay más revelación. Eso son mentiras, engaños. Aparte, todo predicado en base al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento hablan de Cristo para orar en el nombre de Jesús. Pero no tiene nada que ver. Por eso debemos comprender en este sentido de salvaguardar. Por eso la iglesia debe manejar la verdad. Debe distinguir entre un maestro genuino y uno falso. Todo cambio de conducta y orden debe tener fundamento en Dios y su palabra eterna, atravesado por el Evangelio de la gracia. Si no, se corre el peligro de establecer moralismo. Tenés que portarte bien, tenés que ser buena persona, tenés que ser trabajador. Está bien, pero si no un mensaje o una enseñanza, eso no es filtrado por el Evangelio, yo lo que estoy enseñando es moralismo. Y Dios no está obrando ahí. Yo te hablo de tu conducta, pero lo que va es el cambio del corazón. Es el cambio que produce el Evangelio en los corazones. Por eso decir, no, lucha con el pecado. Bueno, una persona que es creyente puede luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque fuiste libre de la esclavitud del pecado. Aquel que ha nacido de nuevo, el Hijo te ha hecho libre. Aquel que no ha nacido de nuevo sigue siendo esclavo del pecado. Está bajo el señorío del pecado, porque está muerto en su delito y pecado. Aquel cristiano nacido de nuevo tiene el poder de Dios y es libre para poder seguir perseverando en la fe y batallar. ¿Por qué? Porque el pecado sigue acechando. Sos libre de la autoridad y de la esclavitud que estaba en el pecado de una persona, pero no sos libre que te va a seguir acechando. Por eso debe estar la enseñanza impregnada del Evangelio. Por eso Pablo acá le da la indicación a Timoteo lo último. Pastores que no son fieles al Señor, la iglesia, tarde o temprano, se va a ver arrastrada por cualquier viento de doctrina. Fíjense, alguien que defendía la verdad de Dios. Hechos capítulo 18, verso 24. Apolos, poderoso predicador, pero ¿qué es lo que hacía? Capítulo 18, verso 24. Vamos a leer el 28 nada más. Hechos 18, 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Ese era Apolos, que disputaba en la sinagoga con los judíos, que le decía vehementemente, o sea, acalorado también, pero ¿qué pasa? Ellos decían que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo, es el Mesías, para que crean. Pablo dice que para esto yo he sido puesto para defensa del Evangelio.
capítulo 1 de Filipenses, verso 17. Para esto yo he sido puesto, para defensa del Evangelio. Y así todo siervo de Dios y la iglesia en general, todo creyente debe conocer las Escrituras y debe separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque debemos entender esa cuestión de parte de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Decía Pablo a Timoteo. Los pastores deben capacitarse teológicamente, siempre. Nunca se termina de aprender. Siempre deben capacitarse, y los creyentes también. Establecer una de las cosas en las vidas del Señor. Para eso también, ¿qué es necesario en la iglesia? Establecer, en la medida que Dios provea, en la medida que Dios quiera hacerlo, establecer un gobierno de pluralidad de ancianos. Conforme la iglesia del Señor y esta congregación crezca, llegará un momento que se van a necesitar otros pastores también. A lo cual es mejor, ¿por qué? Muchos ojos ven más que dos. No, se protegen, aparte de repartir la carga, hacerla más liviana, a la vez que pasa, al observarse uno a otro, está la rendición de cuentas, nos protegemos mutuamente. Ese es el gobierno de la iglesia, la pluralidad de ancianos. Para obedecer a la verdad, orar por la dotación de poder del Espíritu Santo. El Evangelio debe ser proclamado aunque incomode. Muchas personas a veces, un pastor tiene que confrontar a una persona a veces en una charla, y no es fácil decirle por ahí, bueno, realmente por lo que vos contás no sos creyente. Incomoda. Pero uno está queriendo traer sanidad a esa persona y llevarlo camino a salvación. A veces incomoda. El Evangelio siempre incomodó. Aborrecieron a Cristo y van a aborrecer a su iglesia. El mensaje del Evangelio es odiado por el mundo, pero aún así debemos predicar, porque Dios llama de este mundo pagano, así como nos salvó a nosotros, tiene mucho pueblo también. Así también en Gesed. Llamar que existe un Dios que es justo, que es en su rebeldía no han ofendido, que en su misericordia Dios entregó a su Hijo para morir pagando por sus pecados, que pueden acceder al perdón de sus pecados por medio de arrepentimiento y creyendo que Jesús hizo en su muerte y resurrección, y que rechazándolo, solo los hará enfrentar la justicia divina, solos y sin un abogado que los guarde. Y a raíz de que estos siguieron la falsa llamada ciencia, algunos profesaron, se engancharon, se desviaron de la fe. Y entendemos, uno realmente fue creyente y después abandonó la fe, teológicamente podemos decir nunca fue creyente, nunca fue salvo. Y terminando, algo maravilloso, y es lo que da paz, lo que da el poder, es la frutillita en la torta. ¿Qué le dice a Timoteo? La gracia sea contigo. Amén. Pero en la versión, la Biblia de las Américas dice, la iglesia sea con ustedes, con vosotros. ¿Por qué? Fueron criterios de traductores, pero el contexto se puede decir, sea contigo o sea con ustedes. Pero por el contexto, yo estoy más de acuerdo con esa traducción, sea con ustedes, o sea con vosotros. La gracia del Señor es el estímulo, este estímulo fabuloso. La gracia o el favor inmerecido nos dice que, no dice estará o que estuvo, sino que sea. Es relativo al ser. La gracia está a disposición, que está otorgada por el Señor manifestado en Cristo. Está dotando a la iglesia de su poder, de su salvación, y que es la fuente para su perseverancia. Los falsos rechazan la gracia divina y se arrastraban hacia una vida basada ¿qué? En los logros por los méritos humanos. Está basado ¿qué? En logros religiosos, en sus conocimientos novedosos, en sus inventos, sus fábulas. Pero la gracia es el poder transformador de Dios. La gracia es la dotación del poder divino para la iglesia. La gracia, la manifestación de la gracia es el obrar del Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia. El Espíritu Santo está dentro y habitando de todo creyente y lo está guiando, acompañando a nuestro compañero fiel.
Esa gracia es la buena disposición del corazón de Dios para con los suyos. No es una gracia general, esa es una gracia otorgada a los que Él amó, a los que Él llamó, a los que Él salvó. Para poder vivir una vida que sea para glorificar a Dios, pero no en el poder de tu fuerza, sino uno puede decir, bueno, yo me esforcé y lo logré. No. La lucha con el pecado, la perseverancia del Señor, yo no tengo fuerza, guíame, ayúdame, me tengo que esforzar, sí. Tengo que rendir mi vida a Cristo y en el poder de su fuerza poder vencer y batallar contra el pecado. Pero confiando en Él, es un esfuerzo en su fuerza. Por eso también Pablo a Timoteo le dijo que la gracia te fortalezca o esfuérzate en la gracia. Es un esfuerzo donde yo llevo mi responsabilidad, pero confiando en el poder de Dios. La gracia es la salvación. Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia habéis sido salvos para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me salvé porque fui más inteligente, más fuerte. Sino para qué, tiene un objetivo al haber sido salvado, para vivir una vida, ¿cómo es? Caminar los pasos que Jesús ya marcó de antemano. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Por gracia, para que nadie se gloríe, para vivir la vida. Dice que somos hechura suya, para andar, ¿según qué cosa? Los hechos, andar en la voluntad de Dios, según lo que Dios preparó de antemano. La gracia es con la iglesia. La iglesia está y es contigo. No te desanimes en tu lucha para perseverar o en las luchas que puedas tener, que tengas persecución. Muchos por ahí sufren por pecados propios, pero lo bueno en el llamado a la santificación es que uno también sale ganando, porque uno a veces es iluminado, entiende que uno pecó, entonces se entrega al Señor, se arrepiente y vuelve a restaurar su relación con Dios y Dios empieza a encaminar su vida. Consejo para vivir es la palabra del Señor, pero en el poder de Dios. Jesús no vino a moralizar al mundo, vino a salvar a pecadores perdidos y enseñarles a vivir de acuerdo a su nueva identidad. Nación santa, pueblo escogido. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué nos aplica? Todo creyente debe ser un custodio de la verdad, debe amar y defender la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? Primeramente, para los pastores, es nutrirse de la verdad. ¿Qué es el factor santificador de la iglesia? ¿Y qué es lo que guía a la iglesia como oró el Señor? Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El elemento santificador por excelencia son las Escrituras. No es el único, pero sí es por excelencia el principal. Hay otros medios de gracia que los podemos ver después. Se debe enseñar y proclamar el Evangelio como está escrito, creer y obedecerla. El cristianismo no es una fe meramente intelectual, sino que se refleja en el estilo de vida. No es ser un creyente solo de intelecto, sino que el cambio de corazón produce el cambio en tu forma de vivir, porque cambia tu forma de pensar. Otra aplicación, los miembros de la iglesia deben estudiar la Biblia. ¿Cómo vivo la fe? Orando al Señor, congregarse fielmente, escuchar el sermón, cantar, adorar, como miembro integral de la iglesia local. No es bíblico ni sano la fe de los llaneros solitarios. Otra forma de vivir la fe es declarar la guerra al error, preocupándose por conocer e interpretar bien la Escritura. Creer en la inspiración verbal y plenar de las Escrituras. Si yo no creo en la inspiración de Dios, esta palabra es inspirada, yo no creo, puedo caer en el error doctrinal de la teología liberal, que es especulativa. Buscan alguna verdad literal, pero no creen que esto es inspirado por Dios. Se debe rechazar la teología liberal especulativa, examinar qué libros leo, la música que escucho, porque no todo lo que dice ser cristiano es cristiano realmente. A veces uno va a una librería y parecería que fue escrito por el mismo Satanás los libros, y están en librerías cristianas. Uno debe examinar todo. Hay un pastor, 10 pasos para ser próspero, 10 pasos para esto, 10 para esto. Pará. El tema es que no hay método.
En la Escritura se enseñan principios del reino, pero no son pasos a cumplir uno después del otro. El proceso de santificación del creyente y la vida del creyente, y en todo lo que se relaciona a él, no hay fórmula. Creer en el Señor, confiar en su fuerza, que la palabra de Dios sea cómo me lleno de la verdad, me impregno de la verdad, leyendo la Escritura, meditando en ella de día y de noche. Eso yo me saturo de la verdad. Por eso mora en la iglesia, como Pablo dice a los Colosenses, mora en vosotros la Escritura. ¿Cómo? Más o menos, de vez en cuando, abundantemente. ¿Cómo crece uno espiritualmente? Siguiendo la pisada de hombres fieles. Porque Dios puso pastores maestros para evitar el error. Eso nos lleva a respetar y escuchar a los maestros y pastores de la iglesia local, donde podemos pedir consejo, donde nos conocen, donde tenemos relación con ellos, vemos su testimonio, pueden conocerse a los pastores o los líderes de la iglesia local. Cuidado a veces con el tema de los que se ve mucho en internet, porque ahí, claro, muchos buscan en internet y hablan lo que les gusta, lo que tienen ganas, y siempre va a decir lo mismo, pero esa persona no ora por vos ni te conoce. Muchos son instrumentos de Dios, digo, bueno, muy buenos predicadores y pastores, pero no todos. El gran caudal eterno e infinito de la gracia de Dios está siempre a disposición de su pueblo. Eso nos fortalece y anima. Esto que Dios energiza toda nuestra acción a ser fieles hasta que Él venga o estemos con Él por medio de la muerte. Muchos cristianos pagaron el más alto sacrificio por esta verdad. Su martirio no fue en vano. Esta gracia también es el favor de Dios para quienes pecaron y lo está guiando al arrepentimiento, así para restaurarlos en su amor y poder. Y la gracia de Dios está disponible para salvación y vida eterna. Hoy no te vayas sin que Cristo sea el Señor de tu vida. Hoy puede ser día de salvación. Tenés que creer y arrepentirte. Si te encontrás con que realmente no sos creyente, hoy podés arrepentirte y creer en Cristo. Arrepentirte de todos tus pecados. La Biblia dice que al que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Escritura. El arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús como único suficiente Salvador es la única forma de tener paz con Dios, salvación y vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a tus hijos. Ayúdanos a vivir tu verdad y ser, Señor, realmente custodio de este gran tesoro que tú nos has encomendado y que podamos pasar, Señor, si tú no vienes antes, Señor mío, podemos pasar esta posta a la generación que viene, los niños que están en este lugar, jóvenes, Señor, realmente que puedan tomar la posta, ser la siguiente generación de la iglesia, pero que hable la verdad de tu palabra. Yo sé que se paga un precio, Señor, muchas veces es impopular. Hoy en día hay tal desastre, Señor, en otros lados, que a nosotros nos ven, Señor, como, Señor, a un cristiano cualquiera que quiera ser fiel a tu palabra, se lo mira como sapo de otro pozo. Algunos pueden tildar de arrogantes, de soberbios. Cuántas cosas, Señor, pasan a veces. Pero, Señor, yo te pido que tú fortalezcas tu iglesia, que fortalezca nuestras vidas, Señor. Porque sin tu poder no podemos hacerlo. Sin tu gracia es imposible, Señor. Esa gracia habilitada por medio de Cristo sea llenando los corazones y las mentes, Señor. En esta mañana, Señor, te encomiendo la vida de mis hermanos, que tú les fortalezcas y les bendiga. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.